Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos aquí reunidos para la octava sesión, que es la última de este curso de bicameralidad dedicado específicamente a la organización del Parlamento bicameral peruano como una forma de organización que supone un cambio de la unicameralidad hasta hoy vigente a la bicameralidad. Antes de ingresar al tratamiento propio de esta reunión, ¿no? Voy a permitirme hacer unos comentarios respecto a la elaboración del trabajo, ¿no? A la elaboración del trabajo. Yo he sugerido una serie de temas, son 6 temas que han sido de tratamiento acá en el curso, ¿no? Que son los de el primero sobre la función legislativa y la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado, el segundo la acusación constitucional y la remoción de funcionarios del Estado, ¿no? Porque hay una coincidencia entre dos acciones de control político que podrían darse al mismo tiempo, que son la de la acusación constitucional que se inicia en la Cámara de Diputados y la de remoción de 3 funcionarios que son objeto de este acto de control en el Senado, ¿no? El tercero es la organización administrativa del Parlamento. Y esto porque, siendo que las cámaras son autónomas, en el reglamento del Congreso, que como ya he expresado es un reglamento que no debe darse, ¿no? Se establece y está en debate en la Comisión de Constitución del Parlamento, ¿no? Eh, la existencia de una organización administrativa única para todo el Parlamento, tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. Este es un asunto altamente controversial que puede ser que puede ser objeto de un trabajo. El otro tema es el papel de los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, en un parlamento bicameral, ¿no? Eh, ¿Se trata de grupos parlamentarios o se trata de grupos políticos partidarios? Establecer esta diferencia para mí es sustancial porque eh, el Parlamento tiene que preocuparse de una relación con los partidos políticos que sea de beneficio, ¿no es cierto?, o de interés para el Parlamento interior de los partidos políticos en su representación ante el Congreso. Otro tema, Junta de Diputados y Senadores, ¿no? Eh, esta reunión conjunta es un órgano, constituye un órgano o es una instancia, ¿no? Una instancia en la cual se reúnen para ciertos temas los diputados y senadores de manera conjunta, conservando su independencia en razón de la votación, ¿no es cierto?, separada de los miembros de cada una de las cámaras que se reúnen conjuntamente, ¿no? Eh, Otro tema distinto a este, no sobre la naturaleza de las sesiones conjuntas, sino sobre sus funciones, porque de hecho va a haber reuniones conjuntas de diputados y senadores, ¿no? ¿Cuáles serían sus funciones? Es interesante porque las funciones que no realiza la Cámara de Diputados ni realiza el Senado, en el sentido de que no pueden ser abordadas para tomar decisiones por cada uno de estos órganos por separado, eh, es, eh, es un tema que requiere de ámbitos de competencia. Y esos ámbitos de competencia, al parecer,
no estarían siendo dados solamente por una disposición constitucional, sino que también estarían siendo dados por disposiciones reglamentarias. Y allí hay un debate sobre si alguna de estas disposiciones reglamentarias, ¿no es cierto?, podrían entrar en competencia, ¿no es cierto?, o en colisión con algunas disposiciones constitucionales. No son los únicos temas, no son los únicos temas. Yo también podría hablarse sobre la función de la mesa directiva, ¿no es cierto? Eh, la mesa directiva es el órgano de conducción política del Parlamento. Entonces, cada mesa directiva de cada Cámara conduce políticamente cada Cámara, ¿no es cierto? O podría también tocarse el tema de que existe una presidencia del Congreso, porque se habla del presidente del Senado cuando tiene a su cargo las reuniones de las reuniones de las sesiones conjuntas de diputados y senadores, como el presidente del Congreso, o del presidente de la Cámara de Diputados como presidente del Congreso cuando está a cargo de esas mismas sesiones conjuntas, de actos protocolares, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión porque no, al parecer, propiamente no se podría hablar de una presidencia del Congreso, o en todo caso podría hablarse de una presidencia dual, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados por un lado y del Senado por otro, ¿no?, cuyos presidentes serían las cabezas del Congreso, ¿no?, las cabezas del Congreso. Eh, Respecto de los participantes que vienen desde Argentina esta vez, eh, obviamente estos temas podrían requerirse en razón de cómo se ha desarrollado el curso, pero también tenemos que tener en cuenta que los que participan con un interés genuino de esta situación de tránsito entre de la unicameralidad a la bicameralidad, en muchos casos resulta no usual, ¿no es cierto? Porque dado que están en el Parlamento Nacional o en las legislaturas, ¿no? Eh, pueden estar preocupados por otros temas y en otra lógica de relación, ¿no es cierto?, en otra lógica de relación respecto de la organización del Parlamento argentino. Entonces, pueden escoger estos temas, pero quedan en total libertad de escoger el tema que les parezca con una sola condición, con la condición de que esos temas sean temas sobre órganos, o sea, relativos a la organización del Parlamento, ¿no es cierto?, a la organización del Congreso. De hecho, la doctora Casadevi, que tuvo una amplia experiencia en asuntos parlamentarios en el Parlamento Nacional Argentino, me ha llamado varias veces con un interés especial en tocar un punto de la organización, o sea, un órgano, ¿no?, del Parlamento argentino, ¿no?, que es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Y me ha explicado con algún detenimiento, ¿no es cierto?, en qué consistiría pues, el ámbito de competencia y de atribuciones de esta comisión. Eh, si mal no la he entendido, entre sus atribuciones tendría la de, digamos, remover, ¿no? Lo digo con mis palabras, ¿no? O sea, remover a algún diputado o senador que habría llegado a ser elegido, ¿no?, aun cuando estuviera imposibilitado de serlo por alguna de las causales señaladas en la ley electoral o en la propia Constitución argentina. Entonces, esta comisión de peticiones, en este caso, porque entiendo que hay otros casos más, ¿no?, de diferente naturaleza, tendría la posibilidad de hacer notar de que ha sido esta una mala elección
y removerlo del cargo para que entre en su lugar el accesitario, ¿no es cierto? Esto es muy interesante porque en el Parlamento peruano no existe. Pero independientemente de que yo haya interpretado bien lo que me haya dicho la doctora Casadei sobre este tema, el hecho ya de hablar acerca de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento está marcando una diferencia, ¿no es cierto?, de trato y de ámbito de competencia respecto al Parlamento peruano. No existe en el Parlamento peruano una comisión de peticiones y poderes, sí existe una comisión de constitución y reglamento, ¿no es cierto? Una constitución de constitución y reglamento, ¿no? Pero esa diferencia es la que nos interesa porque ante un parlamento debilitado como es el caso del parlamento peruano, y yo creo que la mayoría de parlamentos de la órbita latinoamericana, ¿no? Eh, e hispanoamericana también, porque en España hay una serie de problemas, ¿no? Que revelan una crisis parlamentaria. Eh, Tener un órgano, ¿no es cierto?, que filtre, ¿no? Y que, en cierto modo, respalde disposiciones constitucionales que podrían ser violadas por un descuido, para decirlo en términos más sanos, ¿no?, de la aplicación de la ley, me resulta altamente interesante, ¿no? Altamente interesante. Sobre todo porque esto se da en un contexto de bicameralidad, ¿no?, de la que goza, la cual goza de buena salud hace bastante tiempo en el Parlamento argentino. Como les vuelvo a repetir, los participantes que asisten a este curso desde Argentina, siéntanse en la libertad de escoger el tema con la sola condición de que se trate de un aspecto organizativo, que trate acerca de un órgano del Parlamento, ¿no es cierto?, sea del Parlamento argentino, peruano, o si conocen que han tenido experiencia de otros parlamentos, preferentemente latinoamericanos, nos parecería muy bien que lo puedan hacer, ¿no? Eh, Este curso termina el día de hoy y habiéndome enterado de que la doctora Casadei cumple años el 6 de septiembre, le extiendo el más cordial saludo por su cumpleaños, eh, con antelación, porque ya, digamos, van a haber pocas oportunidades de estar juntos en un curso como el que estamos haciendo ahora, ¿no? Y al mismo tiempo les anuncio que el próximo curso, que empezará, si no me equivoco, el 8 de septiembre, eh, vamos a ver aspectos relacionados con el procedimiento parlamentario en los diferentes órganos del Congreso bicameral. Así que están cordialmente invitados a este nuevo curso, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los criterios de elaboración del, del trabajo? Miren, ahora se da mayor preferencia en los trabajos a aquellos que están metodológicamente bien armados, ¿no? ¿Qué significa esto? Que bueno, tienen su título, tratándose de un artículo, tienen una síntesis, bueno, antes del nombre del autor, ¿no? Después tienen un índice, después viene una síntesis de lo que se está tratando, ¿no? Y después viene el desarrollo, conclusiones, recomendaciones, etc. Y entonces, si no cumples con esto, entonces ya eh, la cosa va mal, porque así digas una gran verdad o hagas un razonamiento profundo o conocedor del tema, ¿no? Si no tiene ese orden, ¿no? ¿No? Y además que si no aplicas estadística o no,
o no tienes en cuenta legislación comparada, y si no tienes tampoco eh, una bibliografía exhaustiva, ¿no es cierto? También tu trabajo deja mucho que desear. Ese aspecto cuantitativo de las cosas, está bien que se tenga en cuenta, un aspecto formal, cuantitativo y todo lo que quieran, pero no, muchas veces obstaculiza el conocimiento porque encasilla a la persona, ¿no es cierto?, dentro de una metodología y un desarrollo del tema que realmente bueno, puede ser que se cumpla y que justifique el trabajo, cuando en realidad el tratamiento del tema es verdaderamente pobre, ¿no? Verdaderamente pobre. Ya yo tengo experiencia porque he corregido tesis como profesor de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Que fue lo último que hice el año pasado, que fue lo último que hice en cuanto a docencia universitaria, que no significa que será lo último que haré en cuanto a docencia universitaria, pero la verdad es que las tesis todas estaban encasilladas de manera tal de que las conclusiones no se deducían de lo arguido. Y muchas veces no había argumentos sólidos. Gran parte de esas tesis han sido aprobadas. Eso no es por hablar mal de la Universidad de Villarreal, que goza de un prestigio que ya tiene una buena cantidad de años, sino es porque en general las universidades están adoptando una posición formalista frente a los trabajos, ¿no? Y no una posición de conocimiento, digamos, necesario y suficiente para tratar el tema. De hecho, en una de las universidades más prestigiosas del Perú, como es la Universidad Católica, se aprobó una tesis, no voy a dar el nombre porque lo pueden identificar incluso al autor, que es muy buena persona, ¿no? Que le impidieron citar datos respecto de un determinado actor político, porque ese actor político no podía ser tratado de esa manera, ¿no? A pesar de que los datos revelaban también que ese actor político había estado en una situación comprometida, etcétera, ¿no? Otros tenían que ser nombrados, pero este no. Y entonces eso ya indica una ideologización, ya no una formalización en cuanto al método, sino una ideologización, ¿no es cierto? Ideologización del conocimiento. Entonces, ya eso es esa es la negación. Entonces, ahora con el trabajo, de lo que se trata es que tenga un cierto orden, sí, ¿no? Que tenga el título, el número, el nombre del autor, un índice, que lo pueden escribir si quieren horizontalmente, no necesariamente verticalmente, ¿no? El desarrollo de las partes, que tiene que ser consistente con el índice, ¿no es cierto? Pero allí hay que hacer una acotación de que no se trata de un trabajo meramente descriptivo, ¿no? Sino que también hay que tener una visión crítica. Y cuando digo una visión crítica, no estoy queriendo decir cuáles son los defectos, porque puede ser un órgano muy positivo dentro del sistema organizativo del Parlamento, ¿no? Sino una visión crítica en el sentido de saber sopesar, ¿no? Las dificultades de la existencia de ese órgano, de sus competencias, de sus atribuciones, o del modo de actuar de sus usuarios, etc. Eso es una información que se debe manejar con un sentido crítico negativo, en el sentido de ver el defecto positivo, en el sentido de ver cómo es que coopera con la institucionalidad, ¿no? Con la institucionalidad. Entonces, de ahí ustedes pueden sacar unas conclusiones o sugerencias. Mire, este formato es un formato sencillo, ¿no? Es un formato sencillo. Si quieren adicionar datos, en el sentido de que hay estos datos que apoyan esto, bueno, hacen un cuadrito, colocan los datos o hacen la referencia, ¿no? Al texto de página, ¿no? Al texto donde se puedan encontrar esos datos, etcétera. Pero lo importante es el hilo conductor del razonamiento. Este es el órgano, tiene estas atribuciones, hasta ahí hay descripción. Y después viene toda una reflexión acerca de cómo ese órgano viene funcionando, cuáles son sus relaciones con los otros órganos, etcétera, ¿no? De una manera
focalizada. No, este trabajo no debe tener menos de 5 páginas, pero tampoco debe tener más de 15. Bueno, pueden extenderse hasta las 20 páginas si quieren. Si el trabajo está muy bien hecho, yo lo recomendaré para su publicación. E incluso se ha abierto una posibilidad también de publicar en México, o sea que si es que es posible en México, se hará, ¿no? Pero en Argentina y en Perú hay muchas posibilidades. Eh, yo he puesto que lo hagan en Times New Roman 12 y con un espacio interlineado 1.5. Esto vale solamente para los párrafos, ¿sabes? Porque entre el título y el nombre pueden haber la distancia que ustedes quieran conveniente. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y entre el nombre y el índice, la distancia que quieran conveniente. Esto solamente significa para los párrafos, ¿no? Tómenlo como una referencia de orden, pero la idea es que el trabajo se haga, ¿no es cierto?, con un hilo conductor que indique la seriedad, ¿no es cierto?, la seriedad en el desarrollo. De ahí pueden sacar conclusiones, pueden sacar recomendaciones, como quieran, ¿no? Entonces, veremos de publicar. Muy bien. Ahora entremos en el asunto. No sé si hay algún comentario sobre esta primera parte de la reunión de ahora, si quieren alguna precisión, o entramos ya en materia. Muy bien, entonces continuamos. Fíjense, tengo acá en mis manos un cuadro que estoy elaborando. Estoy elaborando, por eso no se los he pasado, ¿no? Todavía. Pienso hacerlo porque como tenemos para entregar este trabajo hasta el 8 de septiembre, ¿no? Hasta el 8 de septiembre, no es que lo van a entregar mañana, ¿no? Sino tienen hasta el 8 de septiembre para entregar el trabajo. Yo lo evaluaré si es necesario, conversaré con ustedes, los llamo y les digo que ya podemos conversaré con ustedes en razón algunos hechos del trabajo que considero más o menos que tienen opción para publicación, que aquí tienen ¿no es cierto? Que habría que hacer estos ajustes o que así como está perfecto, ¿no? Muy bien. En este cuadro de problemas y soluciones en el Parlamento bicameral, ¿no es cierto? Existen una serie digamos, de impases, vamos a llamarlo así, ¿no? De impases, que podría traer algún tipo de problema institucional. Y fíjense que estoy hablando de institucionalidad. Cuando se pasa de un parlamento unicameral a un parlamento bicameral, ¿no es cierto? Hay que reinstitucionalizar, ¿no es cierto? Reinstitucionalizar ese nuevo parlamento, ¿no? Entonces, uno de los problemas que hay, ¿no? Uno de los problemas que hay es creer que porque se enuncia, este sería el primer problema, porque se enuncian las atribuciones del Parlamento en el artículo 102 y las atribuciones del Senado y de la Cámara de Diputados en el 102A y en el 102B, ¿no? Existen tres órganos, ¿no? Esto va a dar como desarrollo, como lo he manifestado en la clase anterior, ¿no? Una idea que desde el punto de vista es equivocada, ¿no? Y creer que existe la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso como órganos. El Congreso es una institución que tiene dos órganos, la Cámara de Diputados y el Senado. Y entonces, aquí lo que cabe, desde el punto de vista que estoy planteando, es una reforma constitucional, ¿no?
que teniendo en cuenta el artículo 90, reforme, ¿no es cierto?, el artículo 94 de la Constitución. ¿En qué sentido lo reforme? Diciendo la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no es cierto?, elaboran y aprueban su propio reglamento. La reforma sería quitar, ¿no es cierto?, la locución el Congreso. Entonces ustedes dicen, sí, pero falta algo ahí, porque el artículo 102 dice cuáles son aquellas funciones que no son realizables ni por la Cámara de Diputados ni por el Senado a solas, digamos, independientemente, y que eso requiere una reunión conjunta. Bueno, entonces hay que hacer un artículo constitucional que derogue el artículo 102 y que diga las funciones que deben realizarse en sesión conjunta de diputados y de senadores, ¿no es cierto? En sesión conjunta de diputados y de senadores son las siguientes, tal, y con lo cual queda desvirtuado, sacado de lado, ¿no es cierto?, sacada de lado la posibilidad, sacado de lado la posibilidad de que se piense una tercera cámara. Por lo menos era más difícil. Porque plantearlo de esa manera, plantear una reforma constitucional de esa manera, significa que esa instancia no puede funcionar sin diputados y sin senadores. Y si no puede funcionar sin diputados y sin senadores, no puede ser un órgano. Otro tema que es que hay que solucionar de manera inmediata porque creo yo que va a traer problemas serios, ¿no?, es el tema de la iniciativa legislativa. Mire, la iniciativa legislativa se le da a la Cámara de Diputados y no se le da al Senado. Pero sí se le da a órganos, ¿no es cierto?, que están por debajo del Congreso. Por ejemplo, se le da a los gobiernos regionales, se le da a los gobiernos municipales, se les da a los organismos constitucionales autónomos, ¿no?, la Defensoría del Pueblo, etc. En asuntos de su competencia, todos ellos siguen asuntos de su competencia. Correcto, pero se les da. La pregunta es, ¿por qué no se le da al Senado? Y entonces el argumento dice, es la función revisora. Pero eso no obedece a la tradición constitucional. Y entonces aquí tenemos que el artículo 107 de la Constitución tiene que ser reformado. Y tiene que decirse en el primer párrafo, tienen iniciativa en la formación de leyes del presidente de la República, los senadores y los diputados. Y eso significará de que entren en revisión el artículo 102A y 102B. Serían parte de esta reforma, ¿no? Y siendo parte de esa reforma, ¿no es cierto?, sería parte de esa reforma, tendrían que decir, ya no tendría que decir la Cámara de Diputados aprueba los proyectos de ley, etcétera, 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 sino que tendría que decir, para el caso de la Cámara de Diputados, que es el 102B, tendría que decir y revisa las proposiciones que le envía aprobadas el Senado. Y en el 102A tendría que decir y revisa las proposiciones que le envía la Cámara de Diputados y tiene derecho a iniciativa legislativa. Y esto produciría un equilibrio entre las dos cámaras. Quieren regularlo a través del reglamento, etcétera, la insistencia sobre la Cámara de Origen, sobre el texto de la Cámara de Origen o el texto de la Cámara Revisora. Vamos a la votación calificada, pero ese es un asunto reglamentario.
un asunto reglamentario que ya tiene la base constitucional. Si no se hace así, va a haber paro parlamentario. Yo estoy con la idea de revisar un poco históricamente si es que ha habido un paro parlamentario anterior, o sea, si una de las cámaras ha entrado en receso voluntariamente, ¿no es cierto?, por problemas con la otra cámara. Y entonces acá hay que reformar el artículo 107, el 102A y el 102B. Otro asunto importante, ¿no?, es que se otorgue al Senado atribución para formar comisiones investigadoras. No es posible, ¿no es cierto?, que solamente la Cámara de Diputados pueda tener comisiones investigadoras. Hay asuntos, ¿no es cierto?, que son de competencia del Senado, que tranquilamente podrían, ¿no es cierto?, ser objeto de comisiones investigadoras. Por ejemplo, la actuación del defensor del pueblo, ¿no?, puede traer como resultados políticas de la Defensoría del Pueblo que pueden ser objeto de una comisión investigadora. Que arribe después a una acusación constitucional, perfecto. Así como están planteadas las cosas. Yo ya he dicho que las comisiones investigadoras deberían poder proponer la sanción política ante el Pleno del Congreso, ¿no? Entonces, este asunto, es un asunto que implica, ¿no es cierto?, la reforma del artículo 102A. Esta reforma constitucional del artículo 102A tendría que incorporar dentro de las atribuciones del Senado la formación de comisiones investigadoras. Estos aspectos que acabo de hacer notar, ¿no?, que son 4 aspectos, y que requieren de reforma constitucional, son los aspectos que no se quisieron ver, en los diferentes debates que hubieron en eh, eh, en las comisiones y en los organismos especializados que fueron llamados a opinar sobre la bicameralidad. Y me refiero específicamente a la Comisión de Constitución. Y no digo que no se quisieron ver de una manera necesariamente intencional, sino no se quisieron ver, ¿no es cierto?, por ignorancia, por dejadez o también por la asunción de un modelo político, de un modelo parlamentario con un sustento político equivocado. Yo no tengo miedo de decir que hay cosas que están equivocadas. No, algunos dicen que está lo mismo. No, esto está equivocado. Si se habla de bicameralismo, no se puede hacer bicameralismo de una sola dirección. Es decir, diputado le envía al Senado el proyecto y el Senado hace lo que le da la gana y el diputado no puede hacer nada. Eso no se llama bicameralismo. Eso se llama unicameralismo de 2 instancias. Y esto que es fuerte en la función legislativa, tiene también incidencia en la función de control, esta unidireccionalidad. Porque es muy interesante. La Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, acusa imputación constitucional ante el Senado al señor fulano de tal, y lo que determine el Senado, ¿no es cierto?, no puede ser objeto ni siquiera de una acción que diga, ¿saben qué? No hay doble instancia en la acusación constitucional. En un régimen unicameral esto es impensable. Y estamos en lo mismo. Determinación del Senado en asuntos legislativos, determinación del Senado en asuntos constitucionales, de acusación constitucional. Entonces, ahí hay que manejar bien el asunto. Pero lo importante es que esto tiene solución.
tiene una solución que va a permitir que no haya enfrentamiento entre las cámaras y que como resultado de este enfrentamiento entre las cámaras no haya legitimidad del Parlamento y se propicie la deslegitimación del Parlamento, ¿no? Ahora, ¿hay asuntos que tienen solución reglamentaria? Sí, 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 hay asuntos que tienen solución reglamentaria, ¿no? Por ejemplo, la elección de la mesa directiva, ¿no? Cada cámara elige su mesa directiva. Cada cámara elige su mesa directiva. Muy bien. Cada cámara elige su mesa directiva. En un momento en el cual se da la votación, la norma se ha copiado exactamente de la Cámara de Diputados, perdón, del Congreso Unicameral. Exactamente el Congreso Unicameral. Gana la elección, ¿no es cierto?, que ha obtenido la mayoría de presentes. Si no se obtiene la mayoría de presentes, pues. Y entonces se ha tratado, mejor dicho, se ha eliminado por la vía práctica una norma, lo cual es insólito. ¿Y qué se ha hecho? Se ha dicho, la primera se interpreta como que se ha hecho una votación, como que debe hacerse una votación calificada de la mitad más uno legal del número de miembros de la Cámara o de miembros hábiles en la última votación de la Cámara, ¿no? Y la segunda como mayoría simple. ¿De dónde ha salido esa interpretación? La norma no dice nada que se pueda interpretar. Hay un error en la norma. ¿Puede ser interpretable una norma? No. En consecuencia, urge una reforma reglamentaria a ese respecto. Y esto no es un asunto menor porque sea reglamentario. No es un asunto menor porque sea reglamentario, sino que es un asunto mayor porque estamos normando una ley orgánica, que es el reglamento del Congreso, el reglamento de cada Cámara, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, estamos otorgando una condición de validez al único órgano que es elegido al interior de las cámaras, con votación solemne y secreta, ¿no? Entonces, no estamos ante un asunto menor, ¿no? Después tenemos la centralización administrativa, ¿no? La centralización administrativa. Hemos explicado en la clase anterior, ¿no es cierto?, que todo lo que es relacionado con bienes, servicios, personal, recursos de carácter informático, etcétera, 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 ¿no? Me refiero a programas, ese tipo de cosas, ¿no? Se concibe en este reglamento del Congreso, que no debería existir, ¿no?, como como una modalidad, ¿no es cierto?, innovadora, ¿no? Innovadora para dar servicio administrativo a las dos cámaras. Y esto resulta ser un error. Resulta ser un error porque, en primer lugar, desde el punto de vista constitucional, no respeta las autonomías de las cámaras y también las cámaras tienen autonomía administrativa. Autonomía administrativa. Está dicho en los propios proyectos de reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado. O sea, no es un asunto que se saca solamente de un acercamiento a la Constitución, no, es un asunto que está ahí en los reglamentos de en cada una de las cámaras, ¿cierto? Que ahora se están debatiendo a nivel de predictamen en la Comisión de Constitución. Y entonces,
no se ha medido el nivel de conflicto, ¿no es cierto?, entre cámaras que pueda suscitar, ¿no es cierto?, una organización como esta. Más aún, todo hace suponer que dado que hay una central administrativa, va a haber un solo presupuesto para el Congreso, para todo el Congreso. Bueno, a eso le llaman modernidad. Ahora que estamos en la modernidad, ¿no es cierto? En la modernidad, con las computadoras vamos a solucionar todo este problema. Muchas veces la modernidad trae más de un problema. En la sola Cámara de Diputados, en la sola Cámara de Diputados, los problemas de manejo de personal, ¿no es cierto?, son sumamente complejos y complicados. Resulta que ahorita, ¿no es cierto?, han ingresado 500 trabajadores más, ¿no?, 500 trabajadores más, lo cual hace pensar ya no que tengamos 3.900 trabajadores como alguna vez hace poco dijo la señora Juárez, sino que tengamos 3.400, sí, 4.400 trabajadores, 3.900 más 500. ¿Cómo se maneja eso? Si si en la propia Cámara, en una de las cámaras, perdón, si en un parlamento unicameral existen este tipo de problemas, ¿no? Hay que ponerse a buen recaudo, ¿no es cierto?, respecto de una administración de personal para dos cámaras. La adquisición de bienes se va a hacer por vía doble. Papel, para la oficina, papel higiénico para los baños, lápices, lapiceros, borradores, suministros para computadoras mismas, etcétera. ¿Será lo mismo el manejo para 130 que para 60? Tienen que reunirse las dos mesas directivas o utilizar al comité, ¿no es cierto?, o autorizar al comité de gestión presidido por un oficial mayor, sea de diputados o del Senado alternativamente, para determinar de qué se trata. Esto va a traer problemas muy serios. Viva la modernidad. Y entonces vamos pensando que esta centralización no debe existir y por lo tanto debe de los reglamentos. No existe un tercer órgano. Por lo tanto, no existe una organización de ese tercer órgano, ni siquiera en la vía administrativa. Y si no existe en la vía administrativa un tercer órgano con esa organización, ¿no es cierto?, cada Cámara debe establecer, ¿no es cierto?, su propia organización administrativa. Cada Cámara debe aprobar su propio presupuesto. Y cada Cámara, ¿no es cierto?, debe velar porque su presupuesto sea utilizado de la manera más correcta, ¿no es cierto?, evitando todos los problemas de corrupción. En consecuencia, si desarticulamos estos dos aspectos, ¿no es cierto?, que violan la autonomía de las cámaras, ¿no es cierto?, no debe existir, ¿no es cierto?, regulación alguna administrativa fuera de cada una de las cámaras. En cuanto a la sesión conjunta, ¿no es cierto?, se dice con facilidad que como no hay
como respecto de ciertas atribuciones, como es aprobar la ley de presupuesto o competencias, ¿no? Aprobar la vacancia presidencial por incapacidad moral, etcétera, ¿no? Se dice, entonces vamos a ir, ¿no es cierto?, eh, a una sesión conjunta que se autorregule respecto de estos temas. No va. Y no va porque son las cámaras las que organizan y regulan el quehacer parlamentario, aún en aquellos aspectos en los cuales cada una no tiene determinación por sí misma, que son estos que acabo de nombrar, ¿no? Presupuesto, la cuenta general de la República, la vacancia del presidente, las habilitaciones de partida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, allí en los reglamentos no debe existir normas respecto a competencias de un órgano inexistente y creado artificialmente, sino que esas normas tienen que estar en los reglamentos de cada una de las cámaras y deben ser concordantes. ¿Cómo se consigue la concordancia, la armonía entre estas normas? Comisión de conferencia. Comisión de conferencia. Entonces quedan obligadas. Este es el reglamento para aprobar el presupuesto de la República, ¿no es cierto?, que se une al reglamento, ¿no es cierto?, de evaluación del presupuesto de la Cámara, de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Ya está muy bien. Este es el reglamento. Las dos cámaras reproducen en sus reglamentos y ese reglamento aprobado por esas cámaras. Puede tener alguna dificultad en cuanto a la aprobación, las diferencias, etcétera, es parte de la bicameralidad. No es una dificultad, es parte de asumir que existe bicameralidad y que no existe unicameralidad de criterios. Existe la presidencia del Congreso. ¿En algún momento alguien es presidente del Congreso? No existe la presidencia del Congreso. Ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni el presidente del Senado, ¿no?, pueden arrogarse la presidencia del Congreso de la República porque tengan que facilitar las reuniones de una comisión, de una reunión conjunta. No pueden. El presidente de la Cámara de Diputados no puede arrogarse la representación del Senado y el presidente del Senado no puede arrogarse la representación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no existe presidencia del Congreso. Si le tocó al presidente del Senado, ¿no es cierto?, presidir la ceremonia por la cual juramente el señor presidente de la República, en buena obra, probablemente un protocolo, ¿no es cierto?, tenga que hacer que el presidente de la Cámara de Diputados esté al costado también, y ya no sean dos, sino que sean tres. Estamos en un parlamento bicameral. Tres en el estrado, ¿no? A eso me refiero. Puede ser, ¿por qué no? Eso sería bicameralismo. Puede ser que al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, le toque presidir una reunión conjunta donde se va a vacar al presidente de la República. Él no es el presidente del Congreso. Le ha tocado, ¿no es cierto?, presidir una reunión conjunta para vacar al presidente de la República. Pero ahí las votaciones van a ser diferenciadas. Va a votar la Cámara de Diputados y va a votar el Senado
cada uno con su propia votación. No se pueden unificar, lo cual significa que estamos ante un parlamento, ¿no es cierto?, bicameral, así esté reunido en conjunto. Así se reúnen en conjunto los diputados y senadores. Por lo tanto, no tiene sentido hablar del presidente del Congreso. No existe la institución presidencia del Congreso. Existe la institución presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Senado. Eso es bicameralismo. En cuanto a los grupos parlamentarios, ¿no?, ya he expresado mi opinión de que si los grupos parlamentarios persisten en tener una relación determinante, ¿no es cierto?, respecto del quehacer del Pleno y de la mesa directiva, se seguirá deteriorando la institucionalidad parlamentaria. ¿Cuál es la solución? Quitar a lo que se llaman grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, de la organización del Congreso. Los que piensan de que los grupos parlamentarios son parte de la organización del Congreso están en un error, porque no se puede solucionar, ¿no es cierto?, la pertenencia al Congreso con la pertenencia a un partido político. Son excluyentes. El partido político no puede hacerse cargo de la institucionalidad parlamentaria y el Parlamento no tiene por qué hacerse cargo de los problemas internos de los partidos políticos. Por lo tanto, los grupos parlamentarios tienen que desaparecer de la organización parlamentaria. Existen como una nominación en el artículo 94 de la Constitución, ¿no es cierto?, y su desarrollo, ¿no es cierto?, en el Parlamento debe estar referido única y exclusivamente a la relación que tienen los voceros de los grupos parlamentarios con la mesa directiva del Congreso, la cual tiene el comando institucional. En cuanto a la institución de la presidencia, ¿no?, si desaparecemos este tercer órgano con todos los organitos que hay adentro, ¿no?, que se llama, que lo quieren llamar Congreso, ¿no?, si lo desaparecemos, no queda nada en el vacío, porque en el reglamento dice con toda claridad de que el presidente de la Cámara de Diputados coordina con el presidente del Senado, ¿no es cierto?, las acciones que sean necesarias para que el Parlamento realice sus acciones correctamente. Déjeselos a ellos, pues. ¿Para qué necesitamos comités, reuniones de mesa directiva, de diputados y de senadores y toda esa parafernalia? ¿Para qué? La palabra parafernalia está mal utilizada. Pero ya, lo que quiero decir es, ¿para qué complejizar la organización? Innecesario. Es innecesaria esa complejización, ¿no? Y entonces desaparece la Junta de Portavoces, ¿no es cierto? Ya más o menos se ha llegado a un consenso de que desaparece el Consejo Directivo, desaparecen los grupos parlamentarios y quedan, sí, los grupos partidarios. Hay que llamarles así. Son grupos políticos partidarios. Los representantes del partido tal, del partido cual, del partido tal. ¿No es cierto? Y eso, ¿no? Y esos partidos, ¿no es cierto?, como tienen sus propias ideologías, sus propias maneras de mirar el manejo del Estado, que coordinen, pues, con la mesa directiva. Pero el Parlamento no debe hacerse eco, ¿no?,
eco de los problemas que son partidarios o de las implicancias políticas que pueden tener los grupos partidarios en el Parlamento. ¿Van a haber arreglos entre partidos para que llegue a la mesa? Sí, pues que los hayan, pues. Pero que los hayan en el nivel político que no le interesa al Parlamento. Ellos llegan con su lista y listo, se presentan, ganan, ganaron. Para el análisis político está bien, para el análisis político se tendrá en cuenta pues las coaliciones que se hicieron para, está bien, pero no para la toma de decisiones parlamentarias. En cuanto a las comisiones, Ya está. ¿por qué se establece el número de comisiones en cada reglamento? ¿Por qué no se da una norma que diga la Cámara de Diputados establecerá su reglamento, ¿no es cierto?, por propia decisión, y la misma norma, o norma No, ¿dónde se análoga, pone el tiene que haber audífono? en el sistema. ¿A qué? Audífono. No, ese no tiene para poner el audífono porque la entrada es diferente. Ahora, apague su micro que está interrumpiendo. Ya, No pero lo sé, voy a poner no bajito. puedo ¿Sí? ver quién es. Sí. Ya. No te afecta. Y entonces, ahí viene el tema, ¿no? Señaladas 8 comisiones para el Senado, 16 comisiones para la Cámara de Diputados. Fundamento, no se sabe. Porque habían Hoy 24 se han mandado todas comisiones las fotos antes, de Europa. ¿no es cierto? En el Congreso ¿También? unicameral, y ahora resulta que hay 16 para uno y 8 para el otro. Te envié también unos enlaces. Tienen 24 también, pues, ¿no? Para coincidir en el número. ¿Me entiendes? Esa cosa me la dejé pegar. Y además tiene que dejarse en claro, ¿no? Sí. Porque si no van a haber problemas serios. Tú, Que tú las decías que era de metro, comisiones, de ómnibus. don Samuelito Abad, ¿podría usted apagar su micro? Eh, eso, eso cómo es, ¿Me entiendes? Subterráneo. ¿no? Eso cómo es. O sea, yo debo crear las comisiones que sean necesarias, no las que me imponga un Congreso unicameral, ¿no? Porque la distribución de las materias que hay en las comisiones, esa distribución de las materias que hay en las comisiones, es una decisión de carácter político. ¿Y por qué se le va a imponer a la Cámara de Diputados y al Senado? ¿Por qué? Por la vía reglamentaria, ¿no? La forma de solucionar ese tema es dejarnos en libertad que establezcan las comisiones que estimen pertinentes. Y por último, ¿por qué tiene que haber comisiones? Yo tengo un proyecto de ley y la Cámara decide formar una comisión ad hoc para cada proyecto. No tengo por qué tener comisiones establecidas, con personal, con una serie de cosas. No, no. Esta comisión es la comisión que está encargando el proyecto tal, perfecto. Se le da un plazo para que su dictamen y ese dictamen se ve en la sesión, ¿no es cierto? Cumplido el plazo. Listo. No, pero que se van a demorar, que no se van a demorar. No, igualito sucede ahorita en las comisiones. Ese no es un contraargumento. Termina eso, desapareció la comisión. Solamente quedará en la historia del Parlamento que estuvo integrada por tales y que este fue su dictamen. ¿Por qué tiene que haber comisiones estables? Y eso vale tanto para diputados como para el Senado. Y finalmente, ¿no es cierto? Y finalmente, aunque no digo finalmente para el caso de la clase, no es que todo esté agotado acá, ¿no? Las comisiones investigadoras, ¿no? Tienen que formar parte del Senado. Y eso supone una reforma de carácter constitucional, como ya lo dije anteriormente, pero también un desarrollo reglamentario. ¿En qué consiste el desarrollo reglamentario? Actualmente se dice
que se pueden formar comisiones investigadoras sobre asuntos de interés público. Nadie ha establecido cuál es el asunto de interés público. Y entonces se ha entendido, según el interés de las personas, ¿no es cierto? Según lo que les interesa a las personas, ¿no? Que interés público es igual a interés estatal. O sea que si un privado comete un delito, no puede estar sometido, ¿no es cierto? Perdón, incurre en un asunto de interés público negativamente, no puede ser investigado por el Parlamento. ¿Por qué? Y eso se desarrolla en la vía reglamentaria. El artículo 99 del marco, ¿no? Y eso hay que desarrollarlo en la vía reglamentaria, ¿no? Hay otros asuntos que tendrían que ser vistos a la luz de estas reformas, pero que tienen que mirarse con mucho más detenimiento, no por su importancia, no porque tengan una mayor importancia necesariamente, sino porque son cosas de detalle que hay que saberlas ocultar bien. Por ejemplo, si no existen grupos parlamentarios, todos los congresistas conservan su derecho a iniciativa igualito. Todos los congresistas conservan su derecho a integrar comisiones. Todos los congresistas tienen derecho a postular a la mesa directiva, tanto de la Cámara en la que estén realizando sus funciones, ¿no es cierto?, como de las comisiones. Si se acepta que los grupos parlamentarios estén regulando, ¿no?, el ingreso de iniciativas parlamentarias o mermando las atribuciones que tiene un parlamentario, entonces el Parlamento, ¿no es cierto?, incurrirá en un doble estándar. Todo para los que tienen grupos, nada o muy poco para los que no lo tienen. Y ese doble estándar es claramente inconstitucional. Claramente inconstitucional. Y entonces hay que evitar la dictadura de los grupos parlamentarios. Otro asunto, por ejemplo, que hay que trabajar con mayor detenimiento es si las votaciones pueden ser votaciones que requieran solamente la mayoría de los presentes. Desde mi punto de vista, todas las votaciones de proyectos de ley deberían requerir mayoría de número legal de miembros de las cámaras. Mayoría de todas las votaciones, todas las votaciones. Y las votaciones calificadas, ¿no es cierto?, serían para casos especialmente determinados en la norma y tendrían que ser mayores a la mitad más uno del número legal. Hay otros asuntos en los cuales no entran regularmente los reglamentos, que son las instituciones jurídicas parlamentarias. Por ejemplo, una de ellas es la votación, ¿no es cierto? Una de ellas es la votación. El quórum, ¿cómo se va a realizar el quórum? La mitad de hábiles, ahí hay un debate, porque esto de la mitad más uno del número de hábiles está violando el principio de representatividad. ¿Cuál debía ser el quórum? Yo he propuesto que sea siempre y para todo caso, ¿no es cierto? Bueno, que sea para la opción de acuerdos la mitad más uno del número legal.
Siempre va a ser ese el quórum. Siempre. Del número legal, no del número de hábiles. Siempre. Y para el caso de la primera hora, ¿no es cierto? Para el caso de la primera hora, tendría que hablarse del 30% del número legal de congresistas, porque ahí no se va a tomar ningún acuerdo. Ningún acuerdo de los que se pasa, de los que se toman en segunda hora, ¿no? A esto me refiero. O sea, también hay que examinar otros aspectos que a mí me parecen que no son de menor importancia. Que no son de menor... ¿Cómo se regula el cuarto intermedio? Está en los reglamentos, ¿ah?, de ambas cámaras. ¿Cómo se regula el cuarto intermedio? El cuarto intermedio es una institución de los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado, o es una institución, ¿cierto?, que tiene que estar manejada por comisiones. Puedo ir mirando otros casos. Los casos, por ejemplo, relacionados con la participación de las comisiones cuando hay un debate, ¿no es cierto?, en el Pleno del Congreso y el presidente sostiene su dictamen. Después el presidente agarra y determina todo lo que acepta, no acepta, etc. ¿Por qué? La etapa de comisiones ya pasó ya. Y lo único que está haciendo es sustentando y diciéndole al Pleno, hemos convenido en esto, yo quiero que lo tengan en combinación, en consideración, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de asuntos que acabo de nombrar, ¿no es cierto?, y otros muchos más, son asuntos de procedimiento parlamentario, de cómo funcionan los órganos, ¿no? Y como una cosa natural, deviene en entrar en el funcionamiento de los grupos parlamentarios para ver cuáles son los procedimientos y cómo se pactarían desde el punto de vista de la bicameralidad. Ya, ese es el objeto del siguiente curso, ¿no? Ese es el objeto del siguiente curso. Entonces, los animo a participar en ese siguiente curso, ¿no?, en el entendido de que estamos en una lógica bicameral que debe prescindir de todos aquellos aspectos que tengan que ver con la unicameralidad. Algunos se solucionan por la vía reglamentaria, como ya he señalado, y otros no tienen sino una solución constitucional que requiere 2 cámaras. Y en este último respecto tengo que hacer una acotación final. Terminé la clase anterior diciendo, ¿puede una reforma constitucional tener efecto retroactivo o no? ¿Qué sucede si la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, envía un proyecto de ley de reforma constitucional, ¿no es cierto?, diciendo que van a tener derecho a iniciativa también los senadores y que que la competencia para revisar los proyectos de ley también es de la Cámara de Diputados y no solamente del Senado. Se va al debate, todos de acuerdo, perfecto, se aprueba. Inmediatamente, los unicameralistas que tienen esa visión del Parlamento bicameral de una sola, del Parlamento unicameral de 2 instancias y de unidireccionalidad, van a decir, no se aplica acá, se aplica recién a partir del 2031. Porque la ley no es retroactiva. La Constitución dice que la ley no es retroactiva. Que toda disposición que deriva de esta Constitución no es retroactiva. No dice que la Constitución no puede tener efectos retroactivos. Claro que los tiene que expresar explícitamente. Y entonces tendrá que haber una disposición diciendo que las reformas constitucionales por las cuales se le da derecho a iniciativa al Senado
y se da derecho a iniciativa, a revisión a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y otras reformas constitucionales que puedan darse, ¿no? Como las que he señalado del 102.7, del 107, etcétera, ¿no? Entran en vigencia inmediatamente. Son de efecto inmediato. El efecto inmediato es lo mismo que la retroactividad. Porque podría haber otra norma que diga, entiéndase que esta disposición, ¿no es cierto?, constitucional, rigen desde el inicio del Parlamento bicameral. ¿Qué problema habría? No, me hago una pregunta, me estoy haciendo una pregunta, no estoy haciendo un desafío. ¿Qué problema habría? Y con esto termino mi intervención en esta octava y última clase. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctor Oviedo. Sí, Joffrey. Sí. Mira, Joffrey. Nada, yo me perdí la clase anterior y pido disculpas, pero estuve viendo la riqueza de la exposición de más de 2 horas de la sesión, eh, donde con lo que escucho ahora hay cosas que me causan bastante desasosiego, porque por momentos me parece que estuviéramos hablando efectivamente de una república donde se quiere tener la representación de la nación en no una sola persona, sino en un grupo de personas que serían lo que llamábamos siempre el primer poder del Estado, siendo que en conjunto nuestra república es presidencialista y el ejecutivo, el presidente del ejecutivo, es el que lleva la representación de la nación, el primer ciudadano. Pero escuchando los detalles de todas estas modificaciones y dejando de lado la posibilidad de tener que enfrentar una nueva constituyente, parece que tendríamos que vivir o sobrevivir con una república anarquista, muy continuamente en discusión de hacer, deshacer, regresar, volver a empezar y nunca ponerse de acuerdo, porque eh, dos cámaras, bicameralidad, pero ordenadas en esa línea de subordinación, le quita a lo que se supone que tratan de impresionar con un doble control para todo, la doble instancia y la participación plena, la representación de los elegidos con plenos poderes, y sin embargo, más es lo que se restan y se muerden la cola que los que suman en conjunto. Esto, como lo está anticipando, parece que nos está llevando a un nudo que no hay cómo desanudar. No sé, espero estar equivocado, pero no tengo, después del curso, más claridad de la que tenía antes de que empezáramos. Realmente hay puntos muy espinosos. Gracias, doctor. Claro, Joffrey, lo que, lo que preocupa, digamos, y está a la base de tu intervención, es que haya desasosiego social por por no prever los problemas que produce, ¿no es cierto?, un régimen de tránsito entre un modelo de parlamento y otro modelo de parlamento. Vamos a hacer la reforma,
Y el tema no es un tema de quién se resiste o no se resiste, que también está presente. El tema es que qué consecuencias va a tener. Si un parlamento ahonda sus problemas en el momento en que se establece, ¿no es cierto?, la deslegitimación, ¿qué va a traer como consecuencia? Desasosiego social. Y desde el punto de vista ya más amplio de la historia del Perú, ¿no es cierto?, y historia de los países que han sufrido procesos de cambio de esta naturaleza o de otra, pero de los más altos niveles, el desasosiego social siempre precede a un régimen probablemente, en su gran mayoría, dictatorial. Eso sí es preocupante, sobre todo cuando viene por un juego insensato del Parlamento, por un juego insensato del Parlamento. Los opositores a la democracia ya han entendido de que la democracia de partido único, ¿no?, el partido único, unidireccional, ciencia. Están en un juego en el cual no hay tiempo y por lo tanto no hay desesperación. Dejemos nomás que los grupos de derecha en los regímenes que buscan la izquierda y los regímenes de izquierda en los que buscan la derecha, ¿no es cierto? Dejémonos que los que están en este momento en el poder sigan errando y favorezcamos la descomposición social. Eso es todo. Desde mi punto de vista, esto hace que tengamos una derecha izquierdizada y una izquierda derechizada. En esas estamos, ¿no? Y hay inestabilidad política no porque la presidenta solamente esté, sino porque el Parlamento hace tonterías. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Para una Doctor, aclaración, por favor, perdón. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? yo quisiera, Yo quiero saludar nada más y agradecer por esta posibilidad eh, tan importante de poder compartir con colegas peruanos estas clases que fueron muy importantes. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Betina. Muchas gracias. Don Samuel Abad, dígame. solo para que me haga una aclaración, bueno, a todos, si es posible, el- según la Constitución, específicamente según los artículos modificados mediante la reciente reforma, en el artículo 90 se señala que la cantidad de senadores y el número de diputados se regulará, se actualizará mediante ley orgánica. Y usted ha señalado correctamente que el reglamento del Congreso es una ley orgánica, o el reglamento de las cámaras también. Entonces, podríamos decir que de repente está en el corto horizonte el hecho de que vaya a haber una sorpresa de reforma de la reforma, es decir, que actualicen los números de representantes. No sé si me entiende la pregunta. Claro. Este, sí. Esa es una pregunta importante. ¿Ah? Es una pregunta importante. Eh, lo primero que tenemos que preguntarnos ¿es adecuado modificar el número de representantes por una ley orgánica? Es decir, modificar el número de representantes de la Cámara de Diputados y o del Senado por una ley orgánica, ¿no? Eso quiere decir que que los mismos senadores y diputados, ¿no es cierto?,
van a posibilitar el ingreso de más diputados y o más senadores. Y aquí hay un detalle que es muy interesante, ¿no? Dice, el Congreso puede tener, perdón, la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, tiene como mínimo 130 diputados. Ya. Entonces, sucede que viene un proyecto de ley, ¿no es cierto?, y dice, no, van a ser 200 diputados, 70 más, por las razones que fueron. Pregunta, ¿se ha modificado el mínimo o no se ha modificado el mínimo? Porque yo podría decir, no, pues el mínimo es 60, 130, el mínimo es 130, más allá no se puede bajar, correcto. Pero ahora son 200, está bien, pues. Pero lo que sucede es que una vez que se aprueban los 200, no puede ser menos de 200. Nadie va a querer que sean menos de 200. Y en consecuencia, se ha modificado el número mínimo. Se ha establecido ICE como el número mínimo, por la fuerza de los hechos. En consecuencia, si se está modificando el número mínimo, cualquier reforma de este tipo sería inconstitucional. Lo que se tendría que decir es, cualquier reforma del número pasa por, ¿no es cierto?, el trámite ante el Parlamento. ¿Cuál es la ley orgánica que tendría que modificarse? La ley de elecciones, ¿no? Ya, ¿quién es el titular, no es cierto?, de la ley electoral? ¿Quién la aplica? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Allá. ¿Podría tener derecho a iniciativa en ese sentido el Jurado Nacional de Elecciones? Sí. ¿Se negaría el derecho de iniciativa para cualquiera que tuviera ese derecho? Sí, se negaría, porque todos los demás, excepto el presidente de la República y excepto los diputados, así como está aquí, ¿no es cierto?, no podrían ejercer el derecho de iniciativa, porque este es asunto de competencia solamente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y los intereses políticos en qué sentido van? Y me preguntan en qué sentido van, porque pueden ir por no ampliar o pueden ir por ampliar en demasía una ley orgánica. Ese asunto, es una primera parte de mi respuesta al doctor Abad, pero la segunda es que la intención de modificar por ley orgánica el número de congresistas ya ha sido objeto de un proyecto de ley modificando justamente la ley electoral, ¿no es cierto?, por el señor Salguana, antes de que fuera presidente del Congreso, o sea, un año y meses antes, ¿no es cierto?, con anterioridad. ¿Y qué decía? Que cada 5 años, ¿no es cierto?, se incrementaba el número de diputados y senadores en razón de un porcentaje que él establecía. Es un proyecto de ley. Entonces quedan dos preguntas, ¿no? ¿Es constitucional modificar, ¿no es cierto?, una disposición constitucional por la vía por la vía de la ley orgánica, de una propuesta de ley orgánica? Porque se estaría cambiando, como ya he manifestado, el número mínimo, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, podrían pues haber sorpresas, ¿no? Y el próximo Parlamento, de repente, el bicameral, ¿no es cierto?, establece que para el 2031, ¿no?, los diputados y senadores van a ser
de tal y tal y tal, para el proceso electoral. La sospecha del doctor Abad me parece que va por el hecho de que se apruebe una ampliación ahora, ¿no es cierto? Inmediatamente después de las elecciones, ¿no? Y que eso resulte, produzca algún problema de carácter, digamos, de organización electoral. No, yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Así como están planteadas las reglas de juego, están planteadas. 130 y 60. No va a haber cambio de eso. No va a haber. Yo soy de los que piensan que, que si hay buena voluntad se pueden superar estos impases, pero en la vía constitucional, dadas las reglas del juego que hay en la Constitución, no va a ser posible superar los impases y van a haber problemas dentro del Parlamento mismo. No se puede decir, como dijo la señora Moyano, en una reunión que tuvo con dos expresidentes del Tribunal Constitucional, el director general parlamentario actual, el oficial mayor, ella misma, la señora Juárez, y estuvo también alguien más, que no recuerdo quién era. El señor Cabero, ¿no? Que la transmitieron a través del canal del Congreso, ¿no? No se puede decir, como dijo en esa reunión la señora Moyano, ya los problemas que vengan se irán viendo, pues. Pero si le están diciendo, señora, acaba de haber problemas entre la Cámara de Diputados y el Senado, y hay tiempo para solucionar los problemas en 2 legislaturas ordinarias, ¿no? Porque eso no afecta el proceso electoral. ¿No? Que tenga iniciativa o no tenga iniciativa, no afecta el proceso electoral. Porque eso solamente va a tener incidencia en el momento de asumir las funciones. No, no, ya se verá después. Ahora tiramos por adelante. Hay que implementar esto y los reglamentos tienen que salir en razón de eso. En fin, ahí lo dejo porque yo miro los temas, eh, digamos, no con ánimo de confrontar, de vaciar de contenido lo que piensen distinto que yo pueda pensar. No, no. Yo lo hago porque acá hay intereses que van más allá de la relación que tenemos intelectual y que tienen una incidencia de carácter político que va a influenciar a todo el país. La dirección de la mejor dicho, la unidireccionalidad que tiene este Parlamento sirve para los propósitos de la izquierda. Y también sirve para los propósitos de la derecha. Cuanto más radicales ambas, más le va a servir. Vamos a ver qué sucede con las elecciones. Muy bien, ahí queda. ¿Alguna otra acotación? Si me permite la última, doctor. Estamos conversando, por supuesto. Bueno, en anteriores intervenciones planteaba la posibilidad de entender No te escucho bien, yo. No te escucho bien. en anteriores participaciones, Sí, planteaba la posibilidad de dar por entendido que el poder del Estado llamado Congreso es único, es uno solo, y es uno inter pares con el Ejecutivo y el Judicial, ¿no es cierto? Y entonces estaría en desventaja si nuestro Congreso de la República, mientras que el Ejecutivo tiene presidente y presidencia, y el judicial también tiene presidente y presidencia, el Congreso de la República, que representa a la nación por elección, no tenga presidente y no tenga presidencia como Congreso, y más bien tenga presidente y presidencias
de partes del Congreso, ¿no? Entonces, donde ni siquiera vemos que se pueda producir la suma de las partes en una presidencia producto de ambas partes. Si se entendiera por el texto del artículo 102 que la atribución del Congreso, entre otras, y la más importante, es dar leyes, las leyes de la República son dadas a nombre del Congreso. Eso implicaría que lo que está por debajo, con leyes orgánicas que dan lugar a Senado y diputados, así sea que pasan de uno para el otro y, supuestamente no en la Constitución, de repente en el reglamento por procedimientos internos, vayan, vengan, regresen, revisen y acomoden, finalmente quien debe aprobar es el Congreso. Y el Congreso hay que entenderlo como ambas cámaras. Y entonces el reglamento que menciona el 102 del reglamento del Congreso debe velar porque se produzca lo que espera la Constitución en favor de la nación, que ambas cámaras trabajen para la nación y no trabajen para cada uno. No estoy de acuerdo y comparto eso de que sean excluyentes entre sí, lo que genera una posición discriminatoria, deformante, de que uno puede lo que el otro no puede y finalmente hay uno que puede más que el otro, lo cual no va en contra del sentido de democracia, a como lo entendemos nosotros, y que abona en esa visión de estar caminando, en este momento al menos, en una dirección que va a favorecer al que tenga más fuerza o al que haga más laberinto y no propiamente sobre la ley o sobre la Constitución. Otra cosa, las cámaras tienen necesidad de leyes orgánicas como cámaras, como parte del poder. El Poder Ejecutivo tiene una ley orgánica que emana de la Constitución, pero que está por encima de las leyes de los ministerios y de cualquier otro ente que tenga autonomía y necesidad de ley orgánica. El Congreso de la República, como Congreso, debe tener una ley orgánica y no solo las dos cámaras. Pienso, y eso no está claro en las reformas como las han planteado. Deja lugar a pensar que hay contradicción entre reglamento del Congreso y reglamentos de cámaras cuando supuestamente el Congreso se queda sin argumentos para darse un reglamento que involucre a ambas cámaras. O sea, ahí hay un vacío que puede ser fatal. Digo, no sé, puedo estar más equivocado que antes, pero eso me queda siempre en la duda. Gracias, doctor. Claro, el punto ahí es que eh, el Parlamento bicameral, eh, supone una lógica de organización que es que supone una diferencia entre los órganos. Esa diferencia se plantea como la Cámara de Diputados por la representación, digamos, popular, ¿no? Y el Senado por la representación, o más que popular, por la representación en circunscripciones, y el Senado por la representación de la nación, ¿no? En general, digamos, general de la nación. Y el principal problema con la Cámara Única, que supone un reglamento del Congreso, ¿no? Es que no puede ser controlada.
llega un momento en que no puede ser controlada. Y entonces tiene que adoptarse una modalidad distinta, que es la modalidad bicameral. Este es el argumento que yo considero definitorio. Si no se le da autonomía a las dos cámaras y se pone un reglamento general del Congreso por encima de ellos, estamos ante un parlamento unicameral. Ante un parlamento unicameral de dos instancias. Y los asuntos que tienen que ver con acuerdos de la Cámara de Diputados con el Senado en una instancia que se llama por la relación entre las cámaras y no por la relación entre en una instancia que no es orgánica. Y esto supone un juego de diferencias entre la unicameralidad y la bicameralidad. No tienen por qué pensar igual los senadores que los diputados, y más aún, los senadores entre ellos no van a pensar igual y los diputados entre ellos no van a pensar igual. Y eso es inevitable, inobjetable. No favorece al Parlamento tener grupos parlamentarios porque los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, al pensar distinto no permiten el consenso por la exclusión que supone un pensamiento ideológico, ¿no? Cualquiera que tenga una reflexión sobre asuntos, sobre qué cosa es ideología, la ideología es excluyente. Se entiende que es total la visión que tienen acerca del aspecto que están elaborado, ¿no es cierto?, que está en elaboración, pero no es total respecto de todo. Y entonces tienden a la exclusión, tienden a la diferenciación, no tienden a la unidad. Hay que evitar, ¿no es cierto?, fortalecer la exclusión al interior del Parlamento. Y quienes tienen madurez política saben y conocen las limitaciones del propio partido, ¿no es cierto?, para en razón de estas limitaciones saber cómo tratar con los otros, ¿cierto?, que están en el Parlamento. Y esa es la diferencia. Lo que sí, desde mi punto de vista, porque lo que acabo de decir es una reflexión, no estoy dispuesto yo a permitir de que una mayoría parlamentaria de Cámara única, ¿no es cierto?, haga lo que le dé la gana en el Parlamento. Esa mayoría puede ser por mayoría de votos o por coalición. No. Y para eso hay que utilizar otros mecanismos distintos, ¿no es cierto?, a los de los grupos parlamentarios. La señora Flor Pablo fue expulsada, no fue expulsada, no tenía grupo parlamentario al inicio de esta legislatura, de estos 5 años. Integró una lista y vetaron esa lista porque la señora Flor Pablo no tenía grupo parlamentario, porque su grupo parlamentario era de 3 nada más, y no podía constituirse como tal. Su grupo político era de 3 nada más. Y lo hicieron en una instancia en que los grupos parlamentarios no tenían por qué ser condición para ser elegidos a la mesa directiva del Congreso. Cuando se elige la primera mesa directiva, el Parlamento no está constituido y no debe, ¿no es cierto?, y no debió en ese entonces, ¿no es cierto?, tacharse a una lista porque uno de sus integrantes no tenía grupo parlamentario. Porque no podían existir los grupos parlamentarios porque el Parlamento no estaba constituido. Ahora yo digo, radicalizando mi posición, no pueden haber, ¿no es cierto?, grupos políticos en el Parlamento que condicionen al Parlamento en asuntos que son propios de su interioridad política, es decir, del partido, de este partido con lo cual han llegado. No puede.
Y en consecuencia, con los que al órgano que hay que fortalecer es a la mesa directiva del Congreso. Y fortalecía a la mesa directiva del Congreso los voceros de los grupos políticos, que yo no llamo grupos parlamentarios, sino grupos políticos con representación en el Parlamento, tienen que o pueden ir, ¿no es cierto?, a presentar sus demandas, sus posiciones, etcétera, ante la mesa directiva del Congreso. Ahí hay un tema serio, porque la radicalización viene de eso, de tener una ideología que sea, discriminatoria en el sentido de que no, de que sencillamente los otros no son, nosotros somos, ¿no? Y contra eso, y respecto de eso, sí, yo soy de la idea de que tenemos que buscar los lugares comunes, ¿no es cierto?, en bien de la nación, no buscar los lugares que nos separan. Muy bien. Siempre que voy a terminar un curso tengo un ánimo nostálgico. Ya no habrá la próxima clase. pero así son las cosas por su naturaleza. No hay nada que no tenga su final, como dice la salsa, ¿no? Todo tiene su final, nada dura para siempre. Ahí Héctor Lavoe ahí la chuntó, la chuntó. O sea que les agradezco mucho que hayan participado, les agradezco mucho su confianza en lo que yo pueda manifestar y ayudar, porque mi intención es ayudar. Y además agradezco mucho, y valoro mucho el interés de todos los hermanos argentinos que han participado en esta reunión. Espero sus trabajos, espero que me parece que es el 8 de septiembre, ¿no? Pueda estar revisándolos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Ojalá que sea en el próximo curso de procedimiento. Muchas gracias a usted, doctor Buenas noches. Oviedo, y Muchas un gracias. gusto para todos. Gracias, amigo. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Samuelito, conversamos. Joffrey, Gracias. don Jorge Ojeda. Cuídate, Pepe. No sé si tendrá frío usted por ahí, por los sures argentinos. Juan Uchuya, qué gusto de saludarlo. Gracias. Hasta luego. Chao, Jorge.